¿Qué tal, amigos? El tema es Distribución de la riqueza. la inequitativa distribución de la riqueza en México o el dilema de cómo distribuir el pastel. Vamos a un ejemplo muy gráfico que le va a hacer que usted entienda cabalmente cuál es el problema que tenemos en nuestro país. Vamos a recurrir a un pastel. Ese pastel. Está rico el pastel. Bueno, no es el punto. Primero vamos a dividir el pastel en dos partes. Dos partes. Perfecto. Ahora, del lado izquierdo vamos a distribuir 4 rebanadas. No. Del lado izquierdo, es el derecho. Bueno, del lado izquierdo. O sea, ahí están las 4 rebanadas. Perfecto. Ahora, del lado derecho vamos a lograr 62 millones de rebanadas. No se puede, ¿verdad? Resulta que la distancia entre los ricos muy ricos y los pobres muy pobres es una de las distintivas fundamentales en el mundo global. Y por supuesto, México no es la excepción y por mucho. Lo que tengo hoy como datos es de no creerse, es para irse verdaderamente de espaldas. Oxfam es una organización mundial que ha dedicado muchos años a luchar contra la pobreza y a partir de parámetros de distribución de la riqueza que se genera en el mundo. Bien, pues resulta que en enero anterior el organismo publicó un estudio cuyos resultados revelan una realidad injusta, dramática, pero sobre todo muy triste. Escúcheme, por favor. Preste atención para que no diga que no escuchó bien. Oxfam, cuyo lema es el poder de las personas contra la pobreza, sostiene lo siguiente. En México, la riqueza de 4 personas es equivalente a lo que poseen 62 millones de mexicanos. El informe de Oxfam, con datos como el que le acabo de ofrecer, que resulta una revelación contundente que casi ha pasado desapercibida, se llama Una economía para el 99%. En términos vulgos, preguntaríamos que quién se pasó a agandallar el pastel. Este tremendo dato dice que el 10% de la población más rica en nuestro país, en México, controla el 67% de la riqueza nacional. Esta ONG es como la conciencia que le habla a los gobiernos del mundo mientras sus líderes duermen plácidamente. Estos datos estadísticos moverían a la acción inmediata para aplicar políticas que permitan una distribución más equitativa de la riqueza. Si es que alguien escucha o tiene la voluntad no solo de escuchar, sino de moverse hacia la acción. Como causa de inequidad, el estudio sostiene que en México funcionarios de todos los niveles de gobierno saquean los presupuestos públicos en su beneficio. Y bueno, vamos de vergüenza en vergüenza. México es un ejemplo mundial de inequidad. ¿Qué mensaje nos deja el informe de Oxfam? Que la brecha entre los ricos y pobres es mucho mayor de lo que se había originalmente estimado. Bien, esto que pasa en México es solamente un reflejo de lo que ocurre a nivel mundial. Pero eso no nos debe dejar satisfechos. El mismo estudio nos ofrece una cifra muy parecida, pero a nivel internacional. 8 hombres responsables de 8 familias en el mundo atesoran una riqueza equivalente a lo que tiene la mitad de la población en el mundo. 3.600 millones de seres humanos. 3.600 millones de seres humanos. Lo que esos 3.600 millones poseen. Es evidente que algo no funciona en la economía mundial, pero por supuesto tampoco en la economía mexicana. Tratemos de entender el origen de tanta desigualdad. En México siempre ha sido propósito de las políticas públicas en materia económica lograr el crecimiento. Sí, pero el crecimiento por el crecimiento mismo, con tasas altas y cifras de relumbrón. Pero nunca se han puesto como eje de este problema el distribuir equitativamente la riqueza y conseguir que se abata la pobreza, que son dos conceptos distintos. El asunto no es solamente la existencia de pobres o pobres extremos. Ahora sí que
En esta esquina, la distribución de la riqueza y en esta otra, la pobreza. Tenemos un problema de inequidad en la distribución del ingreso, es decir, la riqueza que se genera año con año se distribuye de manera dispareja. ¿Se acuerda del pastel? Bueno, y claro, eso produce que 4 mexicanos concentren tanta riqueza como 62 millones de mexicanos. La preocupación de nuestros ilustres gobernantes que tanta vergüenza nos han dado es crecer, crecer y crecer. Nunca han puesto en el centro de la estrategia económica abatir la pobreza y distribuir mejor la que se genera en la economía nacional, que no es lo mismo. Siempre antes nos habían dicho que para distribuir equitativamente el pastel, lo primero que se necesita es tener el pastel. Claro, después no falta el barrigón, que se lo pasa de, ya sabe, que con coraje se lo carrancea. Así nos han hecho de jamón no sé cuántos pasteles, los hornean, los decoran y a la hora de repartir las rebanadas no falta el creativo que se lo agandalla. Y luego su esposa se va a las Europas. Es decir, se anteponen paliativos asistencialistas con un claro sesgo electorero. Y eso no es repartir el dinero mejor o abatir la pobreza, sino mantener a la población pobre lista para el momento de ejercer el voto en favor del partido que esté interesado en obtener más votos y llegar al poder. Mientras las cosas sigan así, la pobreza y la inequidad en la riqueza seguirán siendo un lamentable sello distintivo en nuestro país. Aclarando este punto, hablaremos ahora sí de la pobreza. El reporte más reciente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, reveló que el número de pobres en nuestro país aumentó de 53.3 millones en el 2012 a 55.3 millones en el 2014. En el 2012 éramos 119 millones de mexicanos. Hoy ya somos más de 122 millones. Y los ricos siguen haciéndose más ricos y los pobres haciéndose más pobres. 11.4 millones de nuestros compatriotas viven en pobreza extrema. Es la misma cantidad de habitantes que tiene toda Grecia. Y miren que ellos saben de ruinas. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿de verdad la crisis está solo en la mente de algunos mexicanos? Quienes les digan que vivimos en un país que está en crisis es seguramente lo que pueden tener en sus mentes. Solo le digo respetuosamente, señor presidente, que hay 51 millones de mexicanos sin acceso a la canasta básica. Es decir, lo que ganan mensualmente no les alcanza para comer lo que deberían de comer. Eso lo dice el informe presentado el 23 de mayo del 2016 por el Coneval. Y no en mi mente o en nuestra mente calenturienta y gozosa de crisis, La CEPAL cuenta también con datos duros sobre el tema. En su informe Panorama Social de América Latina 2015, concluye que la pobreza en la región disminuyó en los últimos 4 años. Pero en el caso de México, aclara, la tendencia fue contraria y la pobreza aumentó. Seguro deliran los de la CEPAL. Un estudio de la UNICEF publicado en el 2008 ilustra las enormes diferencias que hay entre las entidades federativas de nuestro país. Mientras el índice de desarrollo humano en la Ciudad de México o en Monterrey se equipara al existente en Argentina, en el caso de Chiapas o Oaxaca se compara con Nigeria o Senegal. ¿Cómo va usted a creer? Jorge Familiar, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, declaró hace unos días que la tasa actual de crecimiento económico en América Latina no basta para combatir la pobreza, porque el asunto no es solamente lograr el crecimiento. El funcionario mexicano recomienda implementar las reformas impulsadas por el gobierno. Otra de las expresiones de la desigualdad se aprecia en el ingreso de la gente. Mientras que 32 millones de personas en México perciben ingresos menores a 241 pesos diarios, o sea, 3 salarios mínimos, u 88,000 pesotes al año, 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia se llevan a sus cuentas bancarias cerca de 7 millones de pesos anuales cada uno.
Un obrero mexicano con salario mínimo tendría que trabajar nada más 260 años para ganar lo que percibe cada ministro de Justicia en un solo ciclo anual. Y de ahí para el real, presidente de la República, por supuesto gobernadores, virreyes, diputados, senadores, magistrados, secretarios de Estado, directores, subsecretarios, funcionarios de primer nivel, que se llevan hasta 2.7 millones de pesos al año. Nos faltaría la ganancia que obtienen cada ciclo anual las empresas privadas nacionales y extranjeras a cambio de pagar sueldos bastante exiguos. Pero cuidado, cuidado. A lo largo de la historia hemos visto una y otra vez la misma película. Los pueblos se cansan de tanta desigualdad y finalmente algún día cobrarán factura. ¿Recuerdan la frase que se le atribuye a María Antonieta cuando le reprocharon que el pueblo francés no tenía pan para comer? Esa respuesta fue una joya. La respuesta fue, pues que coman pasteles. Todos sabemos en qué terminó ese asunto. Pues de este lado también tenemos lo nuestro. Como en el siglo XVIII, en este siglo XXI tenemos memorables reflexiones sobre el invento que representa la creatividad mexicana en torno a la pobreza en México. ¿Se acuerda del ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe, cuando dijo que se trataba de un mito genial? Otro exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero, en el 2011 aseguró que con 6,000 pesotes se podía pagar la casa, el coche e incluso hasta la colegiatura de los niños. 10,000 pesos al mes. Hay familias mexicanas que tienen el crédito para una vivienda, que tienen el crédito para un coche, que se dan el tiempo de mandar a sus hijos a una escuela privada y están pagando las colegiaturas. Entonces, de ahí lo necesario y lo fundamental de mantener la estabilidad macroeconómica. Y ya en ese sexenio, en enero del 2015, la entonces secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, nos regaló otra perla fabulosa. Con 12 pesos al día alcanza para atender las necesidades básicas de una familia de 5 integrantes. Ella entonces ganaba 5,000 pesos diarios. Por cierto que resbalones como este y una acusación del Partido Acción Nacional contra la Sede Sol por el presunto desvío de 800 millones de pesos provocaron la renuncia de Robles Berlanga. Actualmente, el titular de Sede Sol, Luis Enrique Miranda, amigo y operador político del presidente. En noviembre del año pasado, ante diputados, Miranda dio cátedra de cuánto sabe en materia de combate a la pobreza y las cifras que tienen que ver con ella. En el año, hace 26 años, vivían aproximadamente 7.3 era la expectativa de vida. En Chiapas era 67, era 6 menos, o sea, 6 años menos. Este hombre que usted acaba de ver está al frente de la dependencia que el gobierno está encargada de velar por los pobres de México. Según la revista Proceso, en septiembre del 2016 estaba construyendo su casita en las lomas de la Ciudad de México en una propiedad cuya superficie es de 1,700 metros ahí, pobremente, y con un costo de 55 millones de pesos. Qué poca, diríamos mucho, poca o qué. Bueno, mi trabajo me ha costado, ha de responder quien construye. Al fin que con 12 pesos al día les alcanza a los pobres para mantener a sus familias. Sí, chucha. Déjenme regresar al estudio de Oxfam para escudriñar en el origen del problema de la inequidad a la hora de distribuir la riqueza o el pastel en México. Y es que este documento demuestra cómo las grandes empresas y los millonarios logran evadir el pago de sus impuestos, lo que potencializa la devaluación salarial y utilizan su poder para influir en políticas públicas, aumentando con esto la grave crisis de desigualdad en el país. Urgente cambiar el modelo económico antes de que el hambre y la necesidad lleven a los más necesitados a poner un hasta aquí que a nadie conviene. Winnie Byanyima, mejor conocida como Winnie, directora ejecutiva de Oxfam Internacional, afirmó lo siguiente: cuando 1 de cada 10 personas en el mundo sobrevive con menos de $2 al día, la inmensa riqueza que acumulan tan solo unos pocos resulta obscena. La desigualdad está sumiendo a cientos de millones de personas en la pobreza, fracturando nuestras sociedades y debilitando la democracia. En su informe sobre el desarrollo humano de México 2016,
La ONU concluye que el gasto público no está contribuyendo a cerrar las brechas de desigualdad entre los territorios y tampoco durante el ciclo de vida. Será posiblemente porque no estamos atacando el problema de la estructura, porque no estamos atacando estructuralmente el problema. La ONU hace 3 recomendaciones para combatir la desigualdad en nuestro país. 1, aumentar el salario mínimo, que dejar de que sea mísero. 2, construir un sistema de protección social universal. Y 3, crear un padrón único de beneficiarios. La fórmula es muy simple: políticas públicas que atiendan las necesidades básicas de la población. Y una política fiscal más agresiva con los sectores más acaudalados. Y el tema es que dinero sí hay, pero más repartido. El gobierno debe entender que el objetivo central de su tarea es el crecimiento, pero combatiendo la pobreza y garantizando una justa distribución del ingreso. No sé si tengan 10 gramos de sensibilidad humana nuestros gobernantes. Evidentemente no muchos. Recuerdo a un candidato a la Cámara de Diputados por uno de los partidos tradicionales. Acababa de estar en Veracruz y fue a pedir el voto a los campesinos de aquella entidad, trabajadores de la tierra. Llegó a un avión particular que le pidió un aventón para llegar antes a la ciudad capital. Yo viajaba circunstancialmente en ese aparato invitado por la empresa que nos llevó a otros menesteres al Puerto Jarocho. Lo primero que hizo fue pedir toallitas desinfectantes y luego gel antibacterial. Parecía doctor, ¿eh? Cuando terminó su escrupulosa labor de limpieza, manos, cara, cuello, antebrazos, nos dijo: perdón, ahora sí los saludo, porque en estos mítines uno saluda a mucha gente pobre, gente muy sucia. De veras, no estoy mintiendo. O sea, político que se dice representar a los jodidos de este país, ¿no? Jodido él, evidentemente. Bueno, nos vemos a la próxima, con una sola última aclaración. Esta es de tacos, no es de comer pasteles, ¿eh? Hasta la próxima.